4 milimolar, recuerden que se tienen que acordar de estos valores. El CO2, que es un gas, se puede expresar su concentración en dos formas, ¿verdad? Yo le puedo expresar como en solución, y entonces la concentración de CO2 normal es 1,2 milimolar, o puedo medir la presión de gas, y en ese caso el valor normal de la presión de gas es 40 milímetros de mercurio. Ustedes recuerden una cosa muy importante, el CO2 es un elemento que se escapa del sistema. Entonces este buffer bicarbonato es un sistema abierto. Cada vez que nosotros respiramos y expiramos, el exceso de CO2 que producen nuestras células se va. Porque el objetivo de nuestro aparato respiratorio es siempre mantener CO2 a 1,2 milimolar, a pesar de que todas nuestras células estén produciendo CO2 de manera constante. Otra cosa importante que quiero que se fijen en esta ecuación es que la reacción es reversible. ¿Qué significa eso? Que esto se puede mover en sentido directo, es decir, el CO2 se puede combinar con el agua para dar más bicarbonato y protones, y en ese caso vamos a disminuir el pH sanguíneo, o si le agregamos protones al sistema, como es lo que pasa en las acidosis, ¿qué va a pasar? Este protón se combina con el bicarbonato va a disminuir su concentración, va a generar más CO2, y si nuestro sistema respiratorio funciona bien, el exceso de CO2 se va a eliminar con la respiración, ¿sí? Entonces, acordarse qué cosa, nosotros qué necesitamos para resolver cualquier problema de equilibrio ácido-base, acordarnos de esta fórmula. El pH es igual al pKa más el logaritmo de bicarbonato sobre CO2, y recuerden que el valor de pKa que usamos es 6,1. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta aquí, a ver si logro que se mueva, es que esto, fíjense, 6,1 es constante. Entonces, ¿qué es lo que determina la variación de pH? Y básicamente el valor de esta relación bicarbonato de CO2. Esta relación bicarbonato sobre CO2 normalmente es 20. ¿Por qué les doy este valor? Porque cuando uno calcula esta relación, si este valor cae, definitivamente el pH va a caer también. O sea, lo que le pase a la relación bicarbonato-CO2 le va a pasar al pH. Entonces, menor bicarbonato CO2, menos de 20, por ejemplo, 15, 10, etcétera, vamos a tener pH bajo, y entonces vamos a estar en el rango de acidosis. Y por el otro lado, si la concentración de bicarbonato sobre CO2, esta relación aumenta, no sé, en vez de 20 es 25, es 30, es 40, entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a estar con pH superiores a 7,4 y vamos a tener alcalosis. Ustedes recuerden que aquí las acidosis pueden ser por culpa del bicarbonato, y en ese caso hablamos de acidosis metabólicas, o por culpa del CO2, y en ese caso hablamos de acidosis respiratorias, y lo mismo para la alcalosis. Si lo que dispara el trastorno del bicarbonato, el trastorno es una alcalosis metabólica. Si lo que dispara el trastorno es el CO2, porque está demasiado disminuido, entonces una alcalosis respiratoria. Cosas importantes que tenemos que acordarnos. Profe, si me da el CO2 en gases, ¿cómo voy a usar en la fórmula? Recuerden que aquí en la fórmula Henderson solo se puede usar milimolar y milimolar. No puedo meter yo milímetro de mercurio. Entonces, ¿cómo convierto presión de gas a milimolar? Bueno, tengo que usar la constante de Henry. Acá meto la PCO2 en milímetros de mercurio, y ojo, si uso este valor 3,01 por 10 a la menos 5, que tienen que saber de memoria, el CO2 sale en molar, y después ustedes tienen que convertir a milimolar. Ojo con eso, ¿eh? Si usan este valor en menos 5, acá el CO2 sale en molar, ¿sí? Ahora, ¿qué otras cosas tenemos que acordarnos del equilibrio ácido-base? Que cuando le hacemos la gasometría al paciente nos van a dar otros parámetros, y uno de esos parámetros es lo que se llama el exceso de base. El exceso de base, para que ustedes no se compliquen, siempre está relacionado con la base mayoritaria que hay en sangre, y la base mayoritaria que hay en sangre es bicarbonato. Entonces, lo que le pase al bicarbonato le va a pasar al exceso de base. ¿Qué significa eso? Si el bicarbonato está normal o está aumentado,
el exceso de base es positivo. Pero si el bicarbonato cae, disminuye, como lo que pasa en las acidosis, el exceso de base va a ser negativo. Entonces, profe, ¿cómo sé yo cuál es el exceso de base en mi paciente? Me fijo en mi valor de bicarbonato. Si el bicarbonato está menor de 24, el exceso de base va a ser negativo. ¿Qué otro parámetro me da también la gasometría? Otro parámetro extra es el hiato aniónico, que ustedes recuerden, se calcula haciendo todos los iones positivos menos todos los iones negativos, que serían sodio más potasio menos cloro más bicarbonato, ¿verdad? Y aquí yo les pongo, quiero que se fijen por qué les puse hiato aniónico debajo de acidosis, porque el hiato aniónico es solo importante en las acidosis, ¿sí? El hiato aniónico puede tener dos valores. Un valor normal, que es ser menor a 12 si no usan el potasio, o menor a 17 si usan el potasio. Y si es mayor que ese punto de corte, es decir, mayor a 12 o mayor a 17, entonces el hiato aniónico está aumentado. ¿Cómo se interpreta ese valor? Gente, si el hiato aniónico es normal, la causa de la acidosis es que el bicarbonato se perdió. Si el hiato aniónico está aumentado, la causa de la acidosis es que hay ácidos nuevos en el sistema. Entonces, si mi paciente tiene diarrea, si mi paciente tiene acidosis tubular renal, ¿qué es lo que pierde? Bicarbonato. ¿Qué espero yo que tenga? Hiato aniónico normal. Pero si estoy generando ácidos nuevos, cetoácido en un paciente diabético descompensado, ácido láctico en una intoxicación o en un ejercicio físico extenuante, la formación de ácidos a partir de compuestos tóxicos como el etanol o el metanol. Entonces, si yo tengo ácidos nuevos, ¿qué espero yo tener como hiato aniónico? Un hiato aniónico aumentado. Ahora, doctora, ¿cómo resuelvo los problemas de examen? Yo necesito tener todos los valores, gente. Yo necesito saber el bicarbonato, necesito saber el CO2 y necesito también tenerlo, si me dan los electrolitos, poder calcular el hiato aniónico para poder evaluarla a mi paciente, ¿sí? Entonces, ojo, en una sola diapositiva nos liquidamos la unidad 1. Ahora, eso del sistema tampón, pero ustedes recuerden que tenemos dos sistemas de compensación, que son la compensación respiratoria y la compensación renal. Ustedes recuerden, la compensación respiratoria es la más rápida que se instala de inmediato. ¿Y qué es lo que controla la compensación respiratoria? La concentración de CO2. ¿Y qué puede ser el aparato respiratorio? ¿Respirar más rápido o disminuir la frecuencia respiratoria? Si yo aumento la frecuencia respiratoria, eso se llama hiperventilación. ¿Y cuál es el efecto? Aumentar la eliminación de CO2. Si yo disminuyo la frecuencia respiratoria, retengo CO2 en sangre. ¿Y cuál va a ser el efecto? Aumentar el CO2 en sangre, ¿sí? ¿Qué hace la compensación renal? La compensación renal se activa más tarde, tarda al menos un día en activarse por completo. Y la compensación renal controla dos cosas. El amonio, que se elimina en orina, porque es una forma de eliminar protones, y el bicarbonato, que se reabsorbe desde la orina para que se quede en sangre. Entonces, esas son las dos cosas que puede controlar la compensación renal, ¿sí? Cosas importantes que tenemos que acordarnos. Si el trastorno es de origen respiratorio, por ejemplo, una acidosis respiratoria o una alcalosis respiratoria, como el problema del aparato respiratorio, ya no hay posibilidad de hacer compensación respiratoria, por eso ustedes ven que acá la línea está tachada. Entonces, en los trastornos respiratorios, ¿cuál es la única compensación posible? La compensación renal, ¿sí? Mientras que en los trastornos metabólicos vamos a tener primero la compensación respiratoria y después la compensación renal, ¿sí? En el caso de la acidosis metabólica, recuerden ustedes que aquí la relación bicarbonato-CO2 es chiquitita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el bicarbonato cayó. Entonces, ¿qué quiero hacer yo para que el pH no caiga demasiado? Que el denominador sea chiquitito,
también disminuir el denominador. Entonces, ¿qué hago? Aumento la frecuencia respiratoria y aumento la eliminación de CO2, hiperventilo. En la acidosis metabólica tenemos un exceso de protones en sangre. Como hay muchos protones que va a hacer el riñón, va a aumentar la excreción de amonio en orina. Como en la acidosis metabólica hay una disminución de bicarbonato, el que va a hacer el riñón no va a eliminar bicarbonato con orina, va a reabsorber bicarbonato desde orina a la sangre, ¿sí? Y esta respuesta que ustedes ven de compensación renal es exactamente la misma que se ve en las acidosis respiratorias. Fíjense, las dos compensaciones renales son iguales para las acidosis, no importa cuál sea el origen. Y pasa lo mismo con las alcalosis metabólicas, ¿verdad? Las dos compensaciones renales son iguales. Si yo tengo una alcalosis metabólica, ¿cuál es el problema? Hay mucho bicarbonato. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tirar bicarbonato en orina, es decir, voy a disminuir su reabsorción. Si tengo una alcalosis metabólica, ¿qué pasa? Tengo pocos protones en sangre, entonces no puedo tirar protones en orina, por eso disminuyo la excreción de amonio urinario. Si yo tengo una alcalosis metabólica porque la causa es el aumento de bicarbonato, ¿qué tengo que hacer con el valor de esta relación para que no aumente de manera exagerada? Tengo que modificar el denominador. Es decir, tengo que hacer que el denominador sea más grande, aumentar el CO2. ¿Y cómo retengo CO2? Disminuyendo, o sea, haciendo hipoventilación, ¿sí? Entonces, ojo con esta tablita de compensaciones. Entonces, calculadora a mano y vamos a comenzar a resolver los temas, ¿sí? Punto número 1. Gente, los temas son temas que yo redacto, así que se usaron en muchos exámenes anteriores. Entonces, yo espero que los profesores nuevos no usen mis temas, pero bueno, por ahí ustedes tienen suerte y estos temas o similares aparecen, ¿verdad? Entonces, les aviso. Entonces, vamos al tema número 1. En un paciente con neumonía grave de 3 días de evolución y función renal conservada, se pueden esperar resultados de la gasometría y aquí le dan muchos resultados. Entonces vamos a razonar parte por parte y por favor si tienen alguna duda me preguntan con el micrófono sin problema. Neumonía grave significa que el sistema respiratorio no está funcionando. Cuando yo escucho neumonía, ¿qué es lo primero que tengo que pensar? Que hay retención de CO2. Entonces, ¿qué debería yo pensar? Probablemente una acidosis respiratoria, ¿sí? Pero aquí viene lo segundo. Dice grave y de 3 días de evolución. ¿Cuál es el problema, gente? Si mi pulmón no funciona y yo no logro meter oxígeno durante 3 días, ¿cómo van a estar los niveles de oxígeno en mi paciente? Bajos, ¿verdad? ¿Y cómo se llama eso? Hipoxia. ¿Y qué le pasa a las células cuando tienen hipoxia? Comienzan a hacer metabolismo anaerobio, es decir, hacen glicólisis y liberan lactato, ¿sí? Entonces, ¿yo qué tengo que sospechar acá, gente? Esto es una acidosis respiratoria que comenzó siendo respiratoria, pero que a los 3 días ya sumó un segundo trastorno, es decir, un trastorno mixto. Esta tiene que tener también una acidosis metabólica por lactato, ¿sí? Y dice función renal conservada porque, bueno, si me pide compensación, yo espero que el riñón elimine el exceso de protones y reabsorba bicarbonato, ¿sí? ¿Está? ¿Entendieron entonces cómo se desglosa esto? Y ahora quiero que se fijen en las opciones. Si dice neumonía, si mi suposición es que es una acidosis respiratoria con una acidosis metabólica, evidentemente el pH tiene que ser menor a 7,4, ¿verdad? O sea, entonces yo ya puedo eliminar la D, ¿verdad? Y me quedo con la A, la B y la C. Las tres tienen pH ácidos. Pero el asunto es, ¿y cuál de las tres es? Fíjense, bicarbonato 15, 30, 15, ¿verdad? Y les da sodio, cloro y potasio. Entonces, gente, yo no puedo decidir ninguna de estas opciones antes de que yo calcule los parámetros que faltan en las respuestas. ¿Y qué parámetros faltan en esta respuesta? El hiato aniónico y el CO2.
Yo le iba a calcular el CO2, pero no encontré mi calculadora científica. Estoy jubilada y tiré todas mis cosas. Entonces ustedes van a tener que, por favor, calcular ahora el CO2 de las opciones A, B y C. Y me van a decir o van a anotar para que podamos distinguir cuál es la opción correcta. ¿Sí? Pueden dividirse, algunos calcular el CO2 de la A, otros calcular el CO2 de la B y otros calcular el CO2 de la C, por favor. Y me dicen cuánto sale. ¿De acuerdo? ¿Sí, no? Les escucho, chicos. ¿Están calculando? Sí, doctora. Súper. El que tenga el valor me dicen nomás y yo anoto. ¿Sí, gente? La opción A puede ser 0,94. Súper. Genial. Después, chicos, ¿qué calcularon el B y el C? La C puede ser 1,88. Ok. ¿Y la B, chicos? El que calculó la B. 2,38 puede ser. Ok, perfecto. Bueno, después ustedes van a verificar, porque yo ya no me acuerdo de memoria, ¿sí? Pero, gente, ahora vamos a analizar. Nosotros sabemos que hay una acidosis respiratoria, por lo cual nosotros esperamos que el CO2 sea alto, ¿verdad? Tiene que ser más que 1,2. Y fíjense, la opción A dio 0,94. O sea, esa ya descartamos porque no tiene acidosis respiratoria, esta primera, ¿sí? Para que vayan anotando ustedes, ¿verdad? 0,94 es menor que 1,2. Entonces no es una acidosis respiratoria. Ahora, fíjense, entre la B y la C nos da 2,38 y 1,88. Las dos tienen CO2 alto, estas dos. Las dos tienen pH bajo, pero aquí, ¿en qué nos tenemos que fijar? En el hiato aniónico, ¿sí? Entonces, gente, ¿qué tenemos que fijarnos? Recuerden, sí, acá yo usé, ojo, yo usé toditos los valores usé el potasio también para calcular el hiato aniónico. Fíjense, en la opción B el hiato aniónico está normal porque es menos de 17. ¿Qué significa? Que aquí hay una acidosis metabólica que es sin ácidos nuevos por pérdida de bicarbonato. Pero ¿cuál era nuestro paciente? Nuestro paciente está haciendo una acidosis láctica, tiene ácidos nuevos. Y fíjense, ¿cuál es el que tiene el indicador del hiato aniónico alto? Este de aquí. Entonces, ¿cuál es la opción correcta acá? La opción correcta, perdón, acá está mal, es la de abajo, ¿verdad? Hiato aniónico alto. Se me movió nomás la rayita azul, por favor.
hiato aniónico alto y CO2 alto. Entonces aquí tienen que marcar la C como correcta, ¿sí? Yo les voy a corregir después, pues se me movió al hacer la presentación. ¿Entendieron, gente, cómo es? ¿Sí, no? Sí, doctora. Ese es el tema más complicado, ¿verdad? Si entendieron, ese es genial. Ahora, vamos al caso número 2. Dice, en un caso de alcalosis respiratoria, se esperaría como mecanismo de compensación fisiológica. Ustedes recuerden, alcalosis respiratoria es que el pulmón dejó de funcionar, está hiperventilando, aumenta la eliminación de CO2 y por eso queda como un exceso de bicarbonato falso, ¿verdad? Y eso aumenta el pH, ¿sí? Entonces, en las alcalosis respiratorias, ¿qué tenemos? pH alto y bajo CO2. Como es respiratoria la alcalosis, ya no podemos tener compensación respiratoria. ¿Cuál es la única compensación fisiológica que vamos a tener? La renal. ¿Y qué hacemos cuando tenemos alcalosis desde el punto de vista del riñón? Disminuimos la excreción de amonio a orina y disminuimos la reabsorción de bicarbonato en sangre, ¿verdad? Entonces, fíjense, vamos a ir leyendo las opciones. Dice, un aumento de la excreción urinaria de amonio, no, ni por si acaso. Una disminución de la reabsorción de bicarbonato a nivel renal, este sí está correcto. El aumento en la frecuencia respiratoria, no, recuerden que aquí la frecuencia respiratoria es el problema, no hay compensación respiratoria en este trastorno. La disminución de la frecuencia respiratoria, no, no tenemos compensación respiratoria en ese caso. El aumento de la reabsorción de bicarbonato a nivel renal, no. Entonces, ¿cuál es la única? Ay Dios, acá también se me fue la raya. ¿Cuál es en las alcalosis, cuál es la única opción posible? Disminuir la reabsorción del bicarbonato renal. Es decir, aquí B es lo que hay que marcar, ¿sí? Ahora vamos al número 3. Un valor de bicarbonato sobre CO2 igual a 10 y un hiato aniónico de 25 es compatible con un cuadro de... Gente, si el valor de la relación es menor de 20, ya sabemos que estamos en una acidosis. Y si tenemos un hiato aniónico elevado, sabemos que hay ácidos nuevos en el sistema, ¿sí? Entonces tenemos que buscar cuadros aquí que sean acidosis metabólica por ácidos nuevos. Entonces vamos a leer las opciones. Acidosis tubular distal, no, esta es por pérdida de bicarbonato, no puede ser. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no, esta es una causa de acidosis respiratoria. Intoxicación por metanol, sí, porque el metanol se convierte en ácido fórmico y entonces disminuye el pH porque hay ácidos nuevos. Bulimia, no, porque ahí perdemos ácido y lo que tenemos es una alcalosis metabólica. Neumonía aguda es una acidosis, pero una acidosis respiratoria. Entonces aquí, ¿cuál es la respuesta correcta? La C, intoxicación por metanol, ¿sí? Vamos al número 4. Se observará un exceso de base negativo en todos los siguientes pacientes, excepto, ustedes recuerden que el exceso de base negativo se da en pacientes que tienen bicarbonatos bajos, ¿sí? Y aquí en la opción nos piden que busquemos aquel que no tiene bicarbonato bajo, por eso me pide que busque el excepto, ¿verdad? Entonces vamos a ir pensando en los bicarbonatos de nuestros pacientes. Un paciente diabético con mal manejo metabólico seguro está haciendo una cetoacidosis. ¿Cómo es su bicarbonato? Bajo. Un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Recuerden que aquí lo que tengo es CO2 alto y como lleva años con el CO2 alto, el riñón de este paciente reabsorbe bicarbonato y normalmente estos pacientes tienen bicarbonatos altos. Entonces, este tiene un exceso de base positivo, no negativo. Yo por ahora marcaría esta B, ¿sí? Vamos al siguiente. Un paciente con diarrea profusa de varios días. Si tiene diarrea, está perdiendo bicarbonato por vía gastrointestinal. ¿Cómo está su bicarbonato? Bajo. Si el bicarbonato está bajo, ¿cómo es su exceso de base? Negativo.
Un paciente con acidosis tubular proximal también va a tener un exceso de base negativo. Entonces aquí, ¿cuál es la correcta? Un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica es el único que tenía bicarbonato alto, es el único que tiene exceso de base positivo. Gente, ¿entendieron los ejercicios? ¿Sí, no? Doctora, Sí, escucho. yo tengo una duda en la parte de el 3. Es que a mí no Sí, me queda claro y cómo yo sí, te escucho, sé te si escucho. era metabólica o respiratoria. Esa parte no entiendo. Sí, bueno, mira. Acá, fíjate, te dice bicarbonato y CO2 igual a 10. La pregunta es súper buena. ¿Cómo sé yo? Si yo tengo 10, yo lo que sé es que tengo una acidosis, ¿verdad, gente? Si tengo esta relación baja, yo solo sé que tengo una acidosis. Yo debería conocer el valor del bicarbonato y el valor de CO2 para saber si es respiratoria, ¿sí? Te doy el ejemplo. Su bicarbonato es 10 en vez de 24. Entonces, ¿quién es lo que está abajo aquí? El bicarbonato. ¿Qué tipo de acidosis es? Metabólica, ¿sí? Pero me puede decir que su bicarbonato está en 24, pero me dice que su CO2 está en 2,5. Entonces, ¿quién es lo que está alto acá para dar 10? El CO2. Entonces, si está bajo el bicarbonato, esta acidosis es metabólica. Si está alto el CO2, esta acidosis es respiratoria, ¿sí? Si yo tuviera solo este dato, no puedo hacer nada más con el ejercicio. Pero fíjate cuál es el segundo dato que me da el ejercicio. El ejercicio me dice tiene un hidrato aniónico de 25, ¿sí? Y aquí tenemos que acordarnos en qué casos el hidrato aniónico es importante. Solo en las acidosis metabólicas, ¿sí? Y aquí tenemos que acordarnos del valor. Si el hidrato aniónico es menor de 17, es una acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato. Pero acá es mayor de 17. ¿Qué me está diciendo acá? Que acá hay ácidos nuevos, ¿sí? Entonces, a mí la relación primero me dice que es una acidosis. Pero cuando me ponen el dato del hidrato aniónico aumentado, yo ya sé que es una acidosis metabólica y que hay un ácido nuevo. Y de todas las opciones que vos ves acá, la única acidosis que tiene un ácido nuevo es la intoxicación por metanol. ¿Te quedó un poco más claro? Sí, doctora, muchas gracias. Súper. Bueno, gente, vamos a la unidad número 2, aminoácidos. Y aquí ustedes tienen que saberse, los grupos funcionales, acá hay muchas cosas de memoria. Entonces tienen que escribir, yo sé que a ustedes no les gusta escribir, pero tienen que hacer resumen, tienen que escribir muchas veces para que se les pueda quedar, ¿verdad? Entonces hay que saber los grupos funcionales y hay que saber sus abreviaturas. Yo me tomé la libertad de hacerle un resumen cortito donde tienen absolutamente todo en una sola tabla, ¿verdad? ¿Qué es? Fíjense, aquí la abreviatura de una letra, la abreviatura de 3 letras. G, glicina. Si está en color amarillo, significa que es neutro, significa que nunca va a tener carga. No importa, o sea, no tiene una cadena lateral cargada, ¿sí? Su cadena lateral es 0, por eso dice neutro. Y dice apolar porque normalmente las cadenas laterales de todos estos grupos que están pintados en amarillo son apolares, ¿sí? ¿Está? Entonces ese es el código en la tabla. Ahora, las que están pintadas en celeste, fíjense, serina, treonina, metionina, cisteína, paragina, glutamina, son neutros a pH 7. Bueno, la mayoría de todos estos están a pH 7, ¿verdad? Son neutros pero polares. ¿Por qué? Porque su cadena lateral tiene algún grupo que les da más afinidad por el agua. Por ejemplo, la serina tiene OH, la treonina tiene OH, la cisteína tiene SH, la paragina tiene grupo amida, al igual que la glutamina, ¿sí? Entonces, estos son los que están incluidos dentro de los polares. Los que están en verde, que son aspartato y glutamato, son los ácidos que ustedes recuerden a pH neutro. Estos tienen grupos COOH como cadena lateral. Estos a pH neutro aportan carga negativa en su cadena lateral. Y los que están en gris, que son arginina, lisina y histidina,
son los básicos. ¿Por qué? Porque sus cadenas laterales a pH neutro aportan carga positiva, ¿sí? Entonces, esos son los códigos de color que ustedes ven aquí y están las abreviaturas de una letra y de 3 letras. ¿Hay que saber de memoria? Sí, lamento, hay que saber de memoria. ¿Qué más hay que saber de estos aminoácidos? Ustedes recuerden que hay varias clasificaciones de aminoácidos. Una de ellas es si nosotros podemos sintetizar o no. Aquellos aminoácidos que nosotros no tenemos capacidad de sintetizar y que tienen que venir con nuestra comida son los que se consideran esenciales. Y fíjense, yo les puse aquí cuáles son los esenciales. Es súper fácil acordarse los esenciales con la mnemotecnia FILM-TV. F de fenilalanina, I de isoleucina, L de leucina y de lisina, ahí hay 2, M de metionina, T de triptófano y de treonina, ahí hay 2 T's, V de valina y le agregamos la H, FILM-TVH con la histidina. Estos esenciales que ustedes ven acá son los esenciales para adultos. Ahí no hay casos especiales de neonatos, ahí no hay casos especiales de niños en crecimiento, ¿sí? Esto es para todos los comunes mortales que ya pasamos la etapa de la infancia y del crecimiento, ¿está bien? Entonces aquí tienen cuáles son los esenciales. ¿Qué otra clasificación hay? Ustedes recuerden que los aminoácidos se pueden degradar y pueden generar cuerpos cetónicos o se pueden usar para la síntesis de glucosa. Entonces, los aminoácidos que se degradan y generan cuerpos cetónicos se llaman cetogénicos, que yo les puse aquí en azul, que son 2. ¿Cómo me acuerdo yo de cuáles son los cetogénicos? Las 2 L's, ¿sí? Entonces, leucina y lisina son los 2 cetogénicos. Después tenemos algunos que sirven no solo para generar cuerpos cetónicos, sino también para generar glucosa. Entonces, eso se llama glucocetogénicos, que ustedes ven acá en la tabla están pintaditos en rosadito, ¿verdad? Que incluye, fíjense, a toditos los aromáticos, es decir, fenilalanina, tirosina y triptófano, que le incluyen a la isoleucina y a la treonina, ¿sí? Entonces son los aromáticos más IT, isoleucina y treonina. ¿Y por qué, doctora, no puso nada en los otros? Porque toditos los otros son glucogénicos, ¿está? Entonces yo prefiero siempre acordarme de la menor cantidad y los que no entran en esa categoría, entonces yo ya sé que son glucogénicos. Es un truco que yo uso para acordarme, ¿verdad? Entonces solo 2 son cetogénicos, solo 5, estos 5 son glucocetogénicos, los demás son todos glucogénicos, ¿sí? Ahora, gente, los aminoácidos también se pueden modificar después de que se sintetizó la proteína. Esas son las modificaciones post-traduccionales. Y yo les puse aquí cuál es el aminoácido y cuál es la modificación que puede sufrir. Yo a la glicina la puedo agregar un ácido graso. Por eso se llama miristoilación. Le puedo agregar ácido mirístico. Yo le puedo agregar OH a los aminoácidos. Eso es hidroxilación. ¿Cuáles son los aminoácidos a los cuales le puedo agregar OH? A la prolina. Y si ustedes se fijan aquí, ahí me olvidé de agregarles, le voy a agregar después a la lisina. La lisina también es hidroxilable, ¿sí? Entonces, por eso generamos hidroxiprolina e hidroxilisina en el colágeno, ¿está bien? Entonces, las dos pueden ser hidroxilables. Después vienen las que pueden recibir fosfato, es decir, las que son fosforilables. Gente, las que reciben fosfato son tirosina, serina y treonina, las que tienen OH. Entonces, los aminoácidos fosforilables son todos los que tienen OH en su cadena lateral. Tirosina, serina y treonina. Después le podemos agregar azúcar a los aminoácidos, es decir, le podemos glicosidar. ¿Cuáles son los aminoácidos que se pueden glicosidar? Solo 2. Serina y asparagina son los 2 únicos que se pueden glicosidar. Después, el glutamato, si ustedes se acuerdan, le podemos agregar un carboxilo extra en su cadena lateral y entonces gana 2 carboxilos, eso se llama gamma carboxiglutamato.
Y el proceso de modificación posttraduccional se llama gamma carboxilación, ¿sí? Podemos metilar también a los aminoácidos. ¿Quiénes se pueden metilar? Se pueden metilar toditos los básicos. Ah, acá ya encontré el error. Este tiene que estar aquí abajo. Me equivoqué al escribir. Bueno, entonces los metilables, ¿quiénes son? Arginina, lisina y histidina, ¿sí? Los tres básicos se pueden metilar. Y le podemos acetilar ¿a quién? Le podemos acetilar a la arginina. ¿En qué caso la acetilación es importante? Acetilamos histonas. No, ¿está bien? Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que saber de los aminoácidos? Que nosotros, los aminoácidos y los péptidos en sí pueden tener lo que se llama un punto isoeléctrico. El punto isoeléctrico es el pH al cual la carga neta del aminoácido o del péptido o de la proteína es cero. Y por tanto, cuando le ponemos en un campo eléctrico, su movilidad en electroforesis es cero, es nula. Se queda en el lugar donde le sembramos, ¿verdad? Hay varias formas de calcular el punto isoeléctrico, pero lo que nosotros hicimos en clase es una aproximación matemática en el cual el punto isoeléctrico es igual al promedio de los dos valores de pKa que colaboran para la forma isoeléctrica. ¿Qué es la forma isoeléctrica en cristiano? El aminoácido con carga neta cero, el péptido con carga neta cero. Entonces nosotros necesitamos encontrar siempre esa forma con carga neta cero para después poder identificar cuáles son los dos pKa que vamos a promediar. Entonces, en base a eso que acabamos de ver, vamos a hacer los ejercicios, ¿sí? Vamos al número 1. Dice, pueden ser sujetos de fosforilación posttraduccional y le ponen una serie de péptidos acá en la lista. Entonces, gente, acá que tenemos que mirar como clave. Si son sujetos de ser fosforilables, nosotros tenemos que buscar cuáles son los aminoácidos que se fosforilan. ¿Cuáles son los aminoácidos que se fosforilan? Los aminoácidos que tienen OH. ¿Quiénes son esos? Serina, tirosina o treonina. Entonces nosotros tenemos que buscar en esta lista si hay alguno con OH. Entonces fíjense, alanina, valina, histidina, prolina, tirosina, este tiene OH. Este se puede fosforilar. Vamos al péptido B, fenilalanina, triptófano, taratatán. No tiene ningún aminoácido con OH, no es fosforilable. Histidina, glicina, valina, glutamato, triptófano, glutamato, prolina, glicina, no tiene ningún aminoácido con OH, no es fosforilable. Alanina, leucina, triptófano, fenilalanina, prolina, no hay con OH, no es fosforilable. Y aquí vuelvo a mirar y tampoco hay fosforilables, ¿sí? Recuerden, los fosforilables son serina, tirosina y treonina. Entonces, ¿cuál es el único péptido que tiene un aminoácido con hidroxi que es fosforilable? Este que es la tirosina. Y ustedes me van a decir, doctora, pero la prolina se puede hidroxilar. Sí, claro. Pero entonces acá debería decir aminoácido sujeto a hidroxilación, pero fíjense que no, lo que nos pide es que le agreguemos fosfato al péptido, ¿entendieron? ¿Sí? La prolina es hidroxilable, pero no es fosforilable. Por eso ninguno de los péptidos que tenga prolina me sirve. Y ustedes van a decir, doctora, ¿y qué es este IP que está acá? Si no vimos esta abreviatura en la tabla anterior, este es un aminoácido modificado posttraduccionalmente, es hidroxiprolina. Este tiene OH, pero la hidroxiprolina no se fosforila, ¿está bien? Los que se fosforilan son los que tienen OH inicialmente, antes de la modificación posttraduccional, ¿sí? ¿Entendieron, gente? Ahora, vamos al tema número 2. Las mutaciones W88K. ¿Cómo se lee una mutación? Vamos a recordar. La primera letra me dice cuál es el aminoácido que estaba en la proteína normal. El número es la posición donde está ese aminoácido. Y la segunda letra es el aminoácido que cambió en la proteína mutante, ¿sí? ¿Qué significa W88K? Porque W es triptófano. Y ustedes recuerden, triptófano era carga cero.
Y en su posición, en la proteína mutante, tenemos K. ¿Quién es K? Lisina, gente. Lisina tiene una carga positiva. Entonces acá pasamos de una carga 0 a una carga positiva con esta mutación, ¿sí? Ahora, fíjense acá. A170D. Aquí yo comencé con alanina, que es carga 0, en la posición 170, y terminé con un aspartato en esa posición. Ustedes recuerden, el aspartato es ácido. A pH neutro, este tiene carga negativa, ¿sí? Entonces, gente, en líneas generales, ¿qué pasó con la proteína mutante? Ganó una carga positiva en la posición 88, ganó una carga negativa en la posición 170. Y entonces la pregunta es, ¿qué le va a pasar a la carga neta de la proteína? Y yo voy a tener acá más 1 menos 1, me va a dar 0. ¿Qué significa? Que la carga neta de la proteína normal y la proteína mutante van a ser iguales, no va a haber diferencia de carga. ¿Me entienden? Por la sumatoria de las cargas, ¿sí? Entonces, en base a eso leemos las opciones. Dice, la proteína mutante resultante va a tener mayor carga neta positiva que la proteína normal. No, ya dijimos que tiene la misma carga neta. Mayor carga negativa que la proteína normal. No, ya dijimos que tiene la misma carga neta. Mayor contenido en aminoácidos esenciales que la normal. Y no, fíjense que aquí perdió un aminoácido esencial que es el triptófano y ninguno de los dos aminoácidos que gana la mutante son esenciales. Entonces, tiene menor contenido en aminoácidos esenciales que la normal. Mayor número de sitios pasibles de ser metilados. Y aquí tenemos que acordarnos, ¿quiénes se metilan? Se metilan todos los aminoácidos básicos. Y aquí la pregunta es, ¿la mutante ganó algún aminoácido básico? Sí ganó esta lisina y esta lisina se puede metilar. Entonces, ¿cuál es la opción correcta aquí? Un mayor número de sitios pasibles de ser metilados. ¿Entendieron cómo es el razonamiento, gente? Y se dan cuenta porque es importante saberse las abreviaturas y saberse las clasificaciones, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Vamos al siguiente ejercicio. Dice, los aminoácidos triptófano, arginina y leucina son respectivamente. Y ahí vamos a ir descartando, ¿sí? Triptófano es ácido, no, triptófano es neutro, tiene carga 0, entonces la opción A descartada. Triptófano es esencial, vamos a la opción B, sí. Vamos a fijarnos en arginina entonces. ¿Arginina es básico? Sí, es básico, tiene carga positiva, pH neutro. Y leucina, ¿es cetogénico? Sí, acuérdense que los dos únicos cetogénicos son las dos L, leucina y lisina. Entonces hasta ahora esta parece la correcta. Triptófano, ¿es glucogénico? No, ustedes recuerden que los esenciales eran glucoseto, ¿verdad? Entonces este no. Triptófano, ¿es aromático? Sí. Pero arginina, ¿es glucoseto? No, es solo glucogénico. Entonces esta no. Vamos al siguiente. Triptófano, ¿es glucoseto? Sí, los aromáticos eran glucoseto. Hasta ahí está bien. Pero arginina, ¿es glicosidable? No. Entonces esta no es correcta. Entonces, ¿cuál de todas es correcta? La B. Triptófano es esencial, arginina es básico, leucina es cetogénico. Fíjense cómo se pueden combinar todas las clasificaciones. Por eso es importante que se sepan esa tabla. Después les voy a corregir, les mando la versión corregida. ¿Sí? Pues me equivoqué en alguna al escribir la tabla. 4. En una electroforesis a pH 10 de los péptidos A con punto isoeléctrico 5 y B con punto isoeléctrico 8, se observará que ustedes recuerden que aquí para que nosotros sepamos hacia dónde se mueve una molécula necesitamos saber la intensidad de carga. Necesitamos saber si está cargado positivamente o negativamente y cuál es su intensidad de carga. ¿Cómo se calculan, gente, las intensidades de carga? ¿Se acuerdan que usábamos un parámetro que se llama delta pH? ¿Cómo se calcula el delta pH, gente? Punto isoeléctrico
menos el pH del medio. Entonces, en el caso del péptido A vamos a hacer 5 menos 10. ¿Qué carga me va a dar? Menos, o sea, ¿qué intensidad de carga me va a dar? Menos 5. Si yo hago lo mismo con el péptido B, 8 menos 10, ¿qué intensidad de carga me va a dar? Menos 2. ¿Cómo se interpretan esos dos valores? Menos 5 y menos 2. Los dos péptidos están cargados negativamente a pH 10, ¿sí? Los dos van a migrar entonces hacia el ánodo. Pero el que tiene mayor delta pH es el que va a migrar más rápido. Entonces ustedes recuerdan, el que tiene mayor delta pH acá es el péptido A. Entonces el péptido A es el que va a migrar más rápido hacia el ánodo. ¿Está bien? En base a eso leemos las opciones. Dice, el péptido A migra al ánodo y el péptido B migra al cátodo. Mentira, los dos migran al ánodo. Vamos a la opción B. El péptido A migra al cátodo y el péptido... acá tenía que ser B. Perdón, en la opción está el error. El A migra al cátodo y el B migra al ánodo. No, está mal. Ambos péptidos migran al ánodo, sí. Siendo A el más rápido, sí. Ambos péptidos migran al cátodo, no. Entonces, ¿cuál es la opción correcta aquí? Ambos péptidos migran al ánodo porque tienen cargas negativas y el más rápido es el A porque su intensidad, su delta pH es menos 5 versus menos 2. ¿Sí? Ahora, vamos al siguiente ejercicio. Y aquí hay que hacer cálculos auxiliares. ¿Está bien? Dice, teniendo en cuenta la tabla de pKa, esta de acá, que ustedes tienen aquí, y la secuencia de los péptidos, el péptido A, que es fenilalanina, tirosina y glicina, y el péptido B, que es fenilalanina, tirosina, pero tiene un glutamato en el C-terminal, tenemos que buscar esto. ¿Qué me pide? Punto isoeléctrico. ¿Qué me pide? También las formas del péptido. Entonces, ¿qué necesitamos hacer acá? Necesitamos hacer el desarrollo del ejercicio. Perdón por la letra, mi letra es horrible, pero era la única forma de ponerles todo el desarrollo, ¿verdad? ¿Qué necesitamos hacer? El péptido A. ¿Cuáles son los aminoácidos? Fenilalanina, tirosina y glicina. Recuerden, este es el alfa amino, ese es el grupo que está libre. La glicina es el alfa, es el C-terminal, por eso su alfa carboxilo está libre. ¿Qué hago yo con todos los, qué me fijo después? Las cadenas laterales de los aminoácidos. Fenilalanina no y glicina no tienen cadenas laterales ionizables, pero la tirosina tiene un OH que se puede ionizar. Entonces, identifico cuáles son los tres grupos ionizables, alfa amino, alfa carboxilo y ROH, y saco de la tabla los valores pKa. Fíjense aquí, yo ya les anoté 9,1, 10,1, 2,3. ¿Qué hago después? Ordeno los grupos ionizables desde el pKa más chiquitito, alfa carboxilo 2,3, R amino 9,1 y ROH el último 10,1. Y los escribo todos en su forma más protonada posible. Y después les voy quitando protones de a uno. ¿Quién es el primero en perder protones? El alfa carboxilo, que pasa de carga 0 a carga negativa. Los demás siguen igual. El segundo grupo que pierde su protón es el R amino, que pasa de ser carga positiva a ser carga 0. Los demás grupos siguen igual. El último grupo que se desprotona es el OH, que pasa a ser O con carga negativa. Y los demás grupos siguen igual. ¿Cuántas formas iónicas tiene el péptido A? 4 formas iónicas. Y comienzo a sumar las cargas. Aquí es el A con carga más 1. Aquí fíjense, menos 1 más 1 es el A0. Aquí está la forma isoeléctrica. Aquí es A menos 1 y aquí es A menos 2. ¿Dónde está la forma isoeléctrica? Aquí. ¿Cuáles son los dos pKa que me importan? El 2,3 del alfa carboxilo, el 9,1 del alfa amino, porque esos son los dos grupos que colaboran a la forma isoeléctrica. ¿Cuánto me da el punto isoeléctrico? 5,7. Y a pH neutro, ¿cuál va a ser la forma predominante? Esta, la isoeléctrica. ¿Por qué?
porque 7 es mayor que 2,3, pero es menor que 9,1. Entonces, esta es la forma que predomina, ¿sí? Hacemos exactamente ese mismo desarrollo para el péptido B y fíjense aquí, lo que ganamos es un grupo lateral más, que es el glutamato, que tiene un grupo R-carboxilo con pKa 4,3. Entonces, ¿cómo se colocan los grupos? Alfa-carboxilo, R-carboxilo, alfa-amino y ROH. Y volvemos a hacer lo mismo que ya hicimos en el ejercicio anterior. ¿Cuáles son las formas iónicas del péptido B? Tenemos 5 formas iónicas del péptido B que van de B+1 a B-3. ¿Dónde está la forma isoeléctrica? Aquí. Esta es el péptido B con carga 0. ¿Cuáles son los dos puntos isoeléctricos que nos interesan? El 2,2 del alfa-carboxilo del glutamato y el 4,3 del R-carboxilo del glutamato. Así calculo el punto isoeléctrico. ¿Cuánto me da el punto isoeléctrico? 3. Y si yo quiero pensar a pH neutro, ¿cuál es la forma predominante? Fíjense, 7 es mayor que 2,2, 7 es mayor que 4,3, pero 7 es menor que 9. Entonces, ¿cuál es la forma predominante a pH neutro? La forma B-1, ¿sí? Con eso en mente, gente, nos vamos a responder lo siguiente. El punto isoeléctrico de A era 5 y el otro era 3 por ahí. No me acuerdo el número exacto. Entonces, A tiene un punto isoeléctrico mayor que B o B menor que A, ¿verdad? Entonces, el punto isoeléctrico del péptido B es menor que el A, es la correcta. A pH neutro, ambos péptidos tendrían la misma movilidad. No, ustedes recuerden que a pH neutro uno tiene carga 0 y el otro tiene carga -1. A pH neutro, el péptido A tendría mayor movilidad al A. No, mentira, porque es B el que tiene carga -1 y es el que va a migrar al A, ¿sí? Entonces, primero hacer bien clarito ese desarrollo, ese ejercicio que yo les puse y después recién miran las opciones. En referencia a los péptidos A y B del ítem anterior, es correcto afirmar que las formas iónicas de ambos péptidos van de +1 a -2. No. Eso es solo para el A. Si ustedes se acuerdan, el B tiene hasta -3, por eso no es correcto. A pH neutro, la forma iónica del péptido A es con carga -1. No, recuerden, era A0. A pH neutro, la forma iónica mayoritaria del péptido B es la isoeléctrica. No, es la forma -1. A pH menor a 2,3, eso sería la forma más protonada posible de todos los grupos. Recuerden que los dos péptidos comenzaban con A+1 y B+1. Entonces, a pH menor a 2,3, ambos péptidos van a tener carga positiva, entonces ambos péptidos van a migrar al cátodo. Por eso la D es la opción correcta. Entonces, ¿qué es súper importante? Yo sé que a ustedes no les gusta escribir, que no les gusta perder tiempo, pero si les salen ejercicios de ionización, por favor, tómense el tiempo de hacer todo el desarrollo. Y con el desarrollo que ustedes tienen, ahí se ponen a mirar las opciones, o si no, todas las opciones parecen correctas, ¿sí? ¿Entendieron, gente, cómo se hace este ejercicio? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Les quedó claro la parte de aminoácidos? Sí, ¿no? ¿Se murieron en el intento? La verdad que yo este último ejercicio no entendí nada, luego, profe. Bueno, ok. Cuando te piden ionización, vamos a ver al anterior. Fíjense, les dan un péptido y les piden muchas cosas diferentes, ¿sí? Que tienen que fijarse ustedes la secuencia, ¿verdad? Fíjense aquí, fenilalanina, tirosina, glicina, ¿ven? Y el otro es fenilalanina, tirosina y glutamato. Esos son los dos péptidos. Y aquí ustedes tienen una tabla de pKa. Fíjense, fenilalanina tiene el pKa de su alfa carboxilo 1,8 y el pKa de su alfa amino es 9,1. La tirosina. Profesora, ¿cómo yo sé si un aminoácido tiene una cadena lateral ionizable? Súper fácil. Si no tiene pKa en R,
no tiene grupo ionizable. Si tiene pKa en R, sí tiene grupo ionizable. ¿Sí? En este caso, el OH, la tirosina, se puede ionizar, por eso tienen este pKa de 10,1. ¿Sí? El glutamato tiene un carboxilo en su R, entonces por eso tienen esta pKa de 4,3. ¿Sí? Entonces acá, ojo, la tabla ya les da los datos. Ahora, ¿qué hacemos con el ejercicio? Escribimos la secuencia de los péptidos. Fíjense, fenilalanina, tirosina, glicina. Y el péptido B era igualito, solo que tenía glutamato en esta posición. ¿Sí? Eso es copiar tal cual como estaba en el ejercicio. ¿Qué es lo que yo tengo que identificar después, chicos? ¿Cuáles son los grupos que se pueden ionizar? Sin falta, gente, cualquier péptido, cualquier aminoácido, siempre va a tener el alfa amino en su aminoácido número 1, ionizable. Esa es una fija, ahí no te puedes equivocar. Y el alfa carboxilo del último aminoácido, en este caso la glicina, y fíjense, en este caso el alfa carboxilo glutamato. Eso es lo primero que ustedes tienen que escribir. Alfa amino y alfa carboxilo. ¿Qué van a hacer ustedes después? Se van a ir a la tabla y van a buscar fenilalanina. ¿Cuál es el pKa del amino? Y van a copiar el pKa, que es lo que yo ya me tomé el trabajo y les puse acá. Se van a ir a la tabla, van a buscar la glicina y van a buscar su pKa del alfa carboxilo. Profe, ¿y cómo yo sé cuál es del carboxilo y cuál es el amino? Sí, la tabla me dice pKa 1 y 2. Gente, el 1 es de los grupos ácidos, que es el carboxilo. El 2 es del grupo básico, que es el amino, ¿sí? Entonces, si yo necesito amino, busco pKa 2. Si necesito carboxilo, busco pKa 1, ¿sí? Y después me fijo, ¿tiene cadena lateral ionizable? No, fenilalanina no, glicina no, pero tirosina sí, tiene un OH. Entonces pongo el grupo y anoto el pKa. Lo mismo acá. Ya puse el alfa amino, ya puse el alfa carboxilo, ahora me fijo en las cadenas laterales, los aminoácidos. ¿La fenilalanina tiene algo que se ioniza? No. ¿La tirosina tiene algo que se ioniza? Sí, OH, igual que la anterior, ¿verdad? 10,1. Pero aquí el glutamato también tiene una cadena lateral ionizable, el R-carboxilo, que tiene un pKa de 4,3. ¿Todo el mundo entendió hasta aquí cómo hacer? Que copiar el péptido, identificar los grupos ionizables. Primero alfa-amino, alfa-carboxilo y después cadenas laterales. Y anotar los pKas, que es lo que yo hice acá, anotar. Cuando yo tengo todo esto anotado, ¿qué tengo que hacer? La lista de todos los grupos ionizables. Ven que están acá los 3 grupos y acá tengo 4 grupos ionizables. Pero quiero que se fijen en cómo yo hice la lista. De menor a mayor valor de pKa. ¿Cuál es el que tiene menor? 2,3. ¿Cuál es el primer grupo? Alfa carboxilo. ¿Cuál es el segundo? Alfa amino, 9,1, que está acá. ¿Cuál es el tercero? OH, 10, es más grande que 9, ¿verdad? Entonces el último es el OH. Si miro mi péptido B, chicos, ¿cuál es el menor? Alfa carboxilo, 2. ¿Quién le sigue? R carboxilo, 4. ¿Quién le sigue? Alfa amino, 9. ¿Cuál es el último que tiene pKa más grande? OH, con 10. Entonces, fíjense, aquí yo puse exactamente todos los grupos ordenados por valor de pKa, de más chiquitito a más grande. ¿Todo el mundo entendió hasta ahí? ¿Qué tengo que yo pensar acá? Que el péptido está en un pH súper ácido, que hay muchos protones. Entonces me tengo que imaginar que todos los grupos están protonados. Entonces el carboxilo, cuando está protonado, ¿qué carga tiene? 0. El amino, cuando está protonado, ¿cómo está? NH3 con carga más 1. El OH, cuando está protonado, ¿qué carga tiene? 0. Y después tengo que imaginarme que yo voy subiendo el pH y les voy desprotonando a los grupos. Pero un solo grupo por vez yo puedo quitarle el protón. ¿Y a quién le voy a quitar el protón primero? Al grupo más ácido, es decir, el que tiene el pKa más chiquitito. O sea, el primero de mi lista. En este caso, de COOH pasa a COO sin el protón que carga ese OO negativo. Acá yo ya no les escribí nomás completo, solo les puse la carga. ¿Sí?
Entonces, este grupo que está en círculo es el que cambió, el único que perdió protones. Y después yo copio las cargas de los otros dos grupos igualito porque no perdieron protones. ¿Ven? Este que era más es más. Este que es 0 es 0. Ahora, sigo aumentando el pH, entonces sigo quitándole protones. ¿A quién le voy a quitar protones? A este segundo grupo, que va a pasar de NH3 a NH2 con carga 0. Por eso yo acá les anoté solo la carga 0. Este es el grupo que cambió de carga. El grupo anterior ya estaba desprotonado, sigue negativo. El grupo OH sigue protonado, sigue con carga 0. O sea, los demás no cambian. Este es el único que perdió protón. Sigo aumentando el pH. ¿Y cuál va a ser el último grupo que se desprotona? Este OH, ¿sí? Que va a pasar a ser O con carga negativa. Por eso yo ya les puse acá la carga nomás, ya no les puse el grupo completo. Y los anteriores, no hay ningún cambio en los anteriores. El que era negativo es negativo, el que era 0, 0. El único que cambió es este. ¿Todo el mundo entendió cómo quitarle los protones a los grupos? ¿Sí, no? Sí, doctora. Ok. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer, gente? Ahora que ya tengo toditas las cargas, ahora tengo que sumar las cargas. Entonces, fíjense, aquí en esta primera forma iónica tengo carga 0, más 1 y 0. ¿Cuál es el péptido? Entonces, el péptido con carga A más 1. Por esa es la sumatoria total de las cargas que tengo acá. Ahora, en esta segunda forma, yo sumo las cargas. Acá, fíjense, tengo menos 1, más 1 es 0, más 0 es 0. Entonces, acá tengo el péptido con carga A 0. En esta tercera forma iónica sumo las cargas, menos 1 más 0 es menos 1, más 0 es menos 1 y tengo el péptido A menos 1. En la última sumo las cargas, acá tengo menos 1 más 0 es menos 1, más menos 1 es A menos 2. ¿Cuántas formas iónicas tiene el péptido A, chicos? 4 formas iónicas, que son de A más 1 a A menos 2, ¿sí? ¿Dónde está la forma isoeléctrica? Aquí, A0. Por eso es lo que ustedes tienen acá en el recuadrito que está en color naranja, ¿verdad? Esa es la forma isoeléctrica. Recuerden que nosotros teníamos que calcular punto isoeléctrico y para punto isoeléctrico tenemos que elegir 2 pKa. Pero acá tenemos 3 pKa posibles. 2,3 que es el del alfa carboxilo, 9,1 del alfa amino y el 10. ¿Qué pareja lo que elegimos para el punto isoeléctrico? Los 2 pKa que están a ambos lados de la forma isoeléctrica, que en este caso, gente, es 2,3 en esta posición y 9,1 acá porque es este grupo el que pierde protón, ¿sí? Por eso hacemos este promedio. 2,3 más 9,1 dividido 2, 5,7 es el punto isoeléctrico del péptido A. Eso mismísimo hacemos para el péptido B, solo que fíjense que ahí teníamos 4 grupos, entonces tenemos más formas iónicas, ¿verdad? Entonces aquí comenzamos con la forma iónica más 1 y nos vamos hasta la forma iónica menos 3, que es esta última que está aquí. La forma isoeléctrica, fíjense acá, menos 1 más 1, la que tiene carga 0, está en esta posición. ¿Cuáles son los 2 pKa que están a los lados de la forma isoeléctrica? El del alfa carboxilo, que es 2,2. Y fíjense cuál es el otro grupo que se está ionizando para la forma isoeléctrica, el R-carboxilo, que es 4,3. Entonces son estos 2 pKa lo que nosotros elegimos para calcular el punto isoeléctrico. Los otros 2 no nos importan, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el punto isoeléctrico del A? 5 y algo. ¿Cuál es el punto isoeléctrico del B? 3. Y ahora vienen las preguntas que siempre le hacen en el ejercicio. ¿Cuál es la forma predominante a pH tal? Y yo siempre les recomiendo que piensen que los valores de pKa, es decir, donde están las flechitas, son como unos muros, ¿sí? Por ejemplo, este pKa es 2,3 y mi pH es 7. Entonces mi pH es mayor que mi muro, yo puedo saltar. Ahora, fíjense en mi muro. Mi muro mide 9,1. Ese es mi pKa siguiente. 7 es menor que
que 9,1. Yo ya no puedo saltar al otro lado, me quedé acá atrapada por este muro. Entonces, ¿cuál es la forma predominante a pH 7? En el péptido A, la forma predominante a pH 7 es A con carga 0, es decir, la isoeléctrica. Si yo hago el mismo ejercicio acá, chicos, fíjense, ¿cuál es el valor de mi primer muro? 2,2. 7 es más que 2,2, puedo saltar a la siguiente forma. Me fijo en mi siguiente muro es 4,3, este pKa. 7 es más que 4,3, sí, entonces yo puedo saltar acá, yo puedo llegar a esta forma. Me fijo en el valor de mi siguiente muro es 9,1, 7 ya es menor que 9,1, no puedo saltar allá. Entonces, ¿cuál es la forma predominante del péptido B a pH neutro? B. No sé si ahora se entendió más. Sé que es complicado, pero hay que hacer únicamente los ejercicios, ¿sí? ¿Entendieron un poquito mejor, chicos? Sí, profe. Dale, súper. Bueno, ahora, gente, vamos a proteínas. En proteínas nosotros tenemos estructura primaria, que tiene que ver con secuencia de aminoácidos, estructura secundaria, terciaria y cuaternaria. Y en cada uno fuimos viendo algunas cosas, ¿verdad? En la estructura primaria, ustedes recuerden que se refiere al orden en que los aminoácidos se presentan en un péptido, en una proteína. Recuerden siempre, el primer aminoácido recibe el nombre N-terminal porque tiene su grupo amino libre, ¿verdad? Ionizado. Mientras que el último aminoácido es el que se llama C-terminal porque tiene su grupo alfa-carboxilo libre e ionizado. Cuando hablamos de péptidos, yo no voy a entrar a hablar del enlace covalente, del enlace peptídico y su geometría. No voy a hacer nada, pero les voy a dar por lo menos las cosas que son importantes. Hay algunos péptidos de actividad biológica que son importantes y yo les hice aquí el resumen, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del glutatión, su secuencia es esta. Tiene un glutamato que está unido por su grupo R, por su gamma carboxilo en este enlace con la cisteína. Por eso este enlace es un enlace un poco raro, no es un enlace peptídico normal. Y este péptido que tiene 3 aminoácidos, glutamato, cisteína y glicina, es el famoso glutatión. El glutatión puede estar en su forma reducida, que es esta que ustedes ven acá, con la cisteína con su grupo SH. Pero esta cisteína se puede combinar con otra molécula de glutatión para formar un puente disulfuro. Y en ese caso estaría en su forma oxidada. Entonces el glutatión es súper importante como un antioxidante. Después nosotros vimos también ejemplos de péptidos que se llaman encefalinas. Yo no les voy a poner acá la secuencia, no hace falta saber, pero es importante que ustedes recuerden que hay 2 tipos de encefalinas, las metencefalinas y las leucoencefalinas. La secuencia es igualita, pero se diferencian solamente en un aminoácido y que las encefalinas están asociadas, se unen a receptores opioides y básicamente su función es controlar, es nuestro controlador del dolor endógeno, ¿verdad? Después tenemos 2 péptidos de 9 aminoácidos que son cíclicos, que son la oxitocina y la vasopresina. Los 2 péptidos son igualitos en la secuencia, excepto el aminoácido que está en la posición 8. Si el aminoácido que está en la posición 8 es leucina, el péptido se llama oxitocina y es el que ustedes conocen como involucrado en la contracción del útero durante el embarazo o en la construcción de la relación madre-hijo, esa empatía que hay entre la madre y el hijo, o la empatía que existe entre amigos. La empatía con otros seres humanos se construye con oxitocina, la famosa hormona del amor, ¿verdad? Un péptido de 9 aminoácidos. Si nosotros le cambiamos la leucina en la posición 8 por arginina a la mismísima estructura, en vez de tener oxitocina tenemos vasopresina, que es una hormona antidiurética, que se secreta cuando el organismo se da cuenta que falta agua, que disminuye el volumen sanguíneo. ¿Y cuál es la señal, cuál es el mensaje de esta hormona? No podemos perder agua por orina, entonces disminuye la diuresis, ahorra agua para compensar la pérdida de líquido en sangre, ¿sí? Entonces fíjense,
un aminoácido nomás cambia y cómo cambia completamente la función del péptido. ¿Qué otra proteína nosotros vimos como ejemplo de secuencia primaria? Nosotros hablamos de la insulina. Y ustedes recuerden que la insulina se secreta de forma inmadura. La forma inmadura se llama proinsulina. Y la proinsulina tiene 3 péptidos, denominados péptidos A, B y C. Y durante la maduración, gente, se pierde el péptido C para dar la insulina madura, que ya solamente tiene el péptido A y el péptido B, que están unidas entre sí por 3 puentes disulfuro, ¿sí? Entonces, esta es la insulina normal que nuestro páncreas secreta cada vez que nosotros tenemos picos de glucosa, ¿verdad? Ustedes saben que como hay muchos diabéticos, ahora mismo hay muchas insulinas comerciales que se usan como medicamentos. Y una de ellas es la insulina Lispro. La insulina Lispro es una insulina en la cual se cambiaron, es una insulina de acción rápida, y en las cuales se cambiaron nomás la posición de 2 aminoácidos que están en la cadena beta. Fíjense, el aminoácido de la posición 8 del péptido B, que era prolina, y el aminoácido de la posición 29 del péptido B, que era lisina, se cambian entre sí. Eso se hace por ingeniería genética. Y el simple cambio de la posición, ahora la lisina pasa a ser 28 y la prolina pasa a ser 29, hace que esa insulina sea de acción rápida. Y es uno de los tipos de insulina que se usa para pacientes. Entonces, fíjense, es tan importante la secuencia de aminoácidos, ¿verdad? Para la función de las proteínas. Después vamos al siguiente nivel, que es estructura secundaria. Cuando hablamos de estructura secundaria, ustedes recuerden que estos aminoácidos que no están en forma de una cadena lineal, no son un rosario de cuentas de aminoácidos, sino que esos aminoácidos van formando puentes de hidrógeno, puentes disulfuro y van interaccionando entre ellos, ¿verdad? En el caso de la estructura secundaria, se forma por interacción de aminoácidos que están muy cerca uno de otros. Por ejemplo, entre el aminoácido 1 y el 4 de la secuencia se forma un puente de hidrógeno. Bueno, eso forma una estructura secundaria. ¿Cuáles son los tipos de estructura secundaria que vimos? Las hélices alfa, que son como las escaleras caracol. Las láminas beta, que son como el papel plegado, y la triple hélice del colágeno, que está justamente en el colágeno, ¿sí? Ustedes recuerden, en las hélices alfa tenemos la escalera caracol, tenemos los puentes de hidrógeno que son intramoleculares, están dentro de la misma molécula y que son paralelos al eje de la molécula. Y en las láminas beta tenemos puentes de hidrógeno intermoleculares porque están entre cadenas diferentes y son ya no son más paralelas como eran en las hélices alfa, sino que son perpendiculares al eje. Entonces acá tenemos paralelas en hélices alfa, perpendiculares en láminas beta. Y después nosotros vimos ejemplos de proteínas con estructura secundaria, y dentro de los ejemplos de proteínas con estructura secundaria vimos proteínas fibrosas. Las proteínas que llegan solo hasta estructura secundaria, gente, forman fibras. Normalmente no son proteínas solubles y su función suele ser o elasticidad o fuerza o soporte, ¿sí? Entonces, las proteínas que se quedan colgadas acá en la estructura secundaria van a tener esa característica. Dentro de las proteínas fibrosas, nosotros vimos con ustedes a las queratinas, que están caracterizadas por presentar hélices alfa, que normalmente tienen 6 aminoácidos que se repiten, y el primero y el cuarto aminoácido son apolares, y que esas hélices alfa se unen como si fuera un dímero, o sea, 2 hélices alfa se unen entre sí. ¿Qué características tienen las queratinas? Las queratinas no son reactivas. Las queratinas son ricas en cisteína y dependiendo de la cisteína pueden ser livianas o pesadas. Si tienen poca cisteína, son queratinas livianas. Si tienen mucha cisteína, son queratinas pesadas, ¿sí? Y estos dímeros se van asociando para formar el protofilamento, y después los protofilamentos se asocian entre sí para formar la fibrilla. ¿Dónde está la queratina? Pelo, uñas, piel, en humanos, ¿verdad? En animales, en otras partes.
Que vimos como ejemplo también la fibroína en la seda, donde la estructura secundaria es lámina beta. En el caso de la seda no vimos mucho más porque no trabajamos con gusanos, ¿verdad? Y también vimos colágeno. En el caso del colágeno, su estructura secundaria es la triple hélice de colágeno. ¿Qué característica tiene? A diferencia de las hélices alfa que son destrógiras, la hélice de colágeno es levógira. A diferencia de las hélices alfa que tienen un huequito en su eje, la triple hélice del colágeno es súper apretada. A diferencia de las hélices alfa que están formadas solo por una lámina, aquí tenemos 3 hélices que se enrollan entre sí súper apretadas. ¿Qué otras características tiene el colágeno? El colágeno es súper rico en glicina, es muy rico en prolina. La prolina se puede hidroxilar para dar hidroxiprolina. La lisina se puede hidroxilar para dar hidroxilisina. El colágeno se puede glicosidar, lastimosamente cuanto más glicosidado está, menos fuerte es. O sea, estar glicosidado no es bueno para el colágeno. Y la fibra es súper resistente porque forma cruzamientos covalentes. Unos cruzamientos covalentes, unos enlaces específicos que se llaman aldol-alicina. Ojo, la hidroxilación de prolina necesita vitamina C como cofactor y la hidroxilación de lisina necesita de PLP, que es piridoxal fosfato, y cobre. Entonces, para tener un buen colágeno necesitamos un buen aporte de vitamina C, un buen aporte de cobre y piridoxal fosfato. ¿Cómo se sintetiza el colágeno, gente? El RNA se traduce para dar proteína. La proteína primero se hidroxila. ¿Le hidroxilamos dónde? En prolina y en lisina. Después glicosidamos a hidroxilisina. Después ensamblamos las 3 cadenas para dar la triple hélice de colágeno. Y esa triple hélice, que está todavía con todos sus extremos, es el colágeno inmaduro, que se llama procolágeno. A este procolágeno le cortamos los extremos N y C terminal y así se forma la fibra madura de colágeno que sale de la célula y se queda en la matriz extracelular, ¿sí? Entonces, este es el resumen de cómo son los pasos de síntesis del colágeno. Ahora, si el colágeno, ¿dónde está el colágeno? El colágeno está en piel, está en hueso, está en tendones, está en el lente ocular, está en miles de lugares súper importantes, está en sus venas, en sus arterias para darle resistencia y flexibilidad, súper importante. ¿Qué pasa si fallamos en la síntesis de colágeno? Vamos a tener patologías. ¿Cuáles son las patologías que nosotros vimos asociadas al colágeno? Vimos osteogénesis imperfecta, donde hay sobre todo 2 tipos de osteogénesis. Una de ellas donde no se sintetiza luego las hélices de colágeno de tipo alfa 1 y suele ser mortal. El bebé ya nace, o sea, se aborta el bebé. Y después hay otro tipo de osteogénesis que es un poco más leve, donde lo que vemos es el bebé llega a nacer, pero los huesos son súper frágiles y entonces tenemos miles de fracturas, incluso durante el parto hay fracturas del bebé, ¿verdad? El escorbuto, gente, es una patología que es déficit de vitamina C y como no hay vitamina C, no se hidroxila bien la prolina y como no hay hidroxiprolina, el colágeno no hay suficiente entrecruzamiento y entonces es más débil, ¿verdad? Entonces hay daños en la piel, falla de cicatrización, etcétera. Entonces estas son las 2 patologías principales asociadas a colágeno. Y la última proteína fibrosa que vimos con ustedes fue la elastina. La elastina es súper desorganizada con respecto a su estructura secundaria. Por eso yo no les pongo acá que tiene hélice alfa, lámina beta o nada. O sea, es súper desorganizada. Pero ¿qué características tiene? Es muy rica en glicina, en alanina y en valina. También tiene cruzamientos covalentes, como el colágeno, pero en el caso de la elastina, los cruzamientos covalentes reciben estos nombres, desmosina e isodesmosina. Y estos cruzamientos covalentes hacen que la elastina se comporte como si fuera una goma de pelo, que yo puedo estirar y después cuando dejo de estirar, vuelve a su forma natural, ¿verdad? Entonces, la principal función de la elastina es la elasticidad.
¿Qué pasa si hay falla en la síntesis o función de la elastina? Vamos a tener patologías asociadas a la elastina. Entre ellas el síndrome de Ehlers-Danlos, que es como esa hiperflexibilidad de las articulaciones, poder doblar las manos de manera, o la rodilla en el sentido que no debería ser, ¿verdad? Ese tipo de cosas se ven en estos pacientes con Ehlers-Danlos. Y en el caso del latirismo es una intoxicación por comer un tipo de poroto. Pero el latirismo no se suele ver en humanos, se suele ver sobre todo en ganado, ¿verdad? Entonces, gente, con respecto a estructura primaria y secundaria, vamos a ver algunos ejemplos, ¿verdad? El péptido, tiene funciones esenciales en la lucha contra las especies reactivas de oxígeno generadas por el metabolismo. Cuando ustedes ven especies reactivas de oxígeno, que tienen que pensar que tiene que ser combatida por algo antioxidante. ¿Cuál es el péptido antioxidante que nosotros vimos de todo? Glutatión. Entonces, el glutatión es el que tiene funciones para inactivar especies reactivas de oxígeno. Se puede afirmar acerca de la estructura primaria de la insulina que el cambio de la posición de 2 aminoácidos en el péptido B genera una forma de acción rápida aplicada a los diabéticos. Sí, recuerden, yo cambio posición 28 y 29, prolina y lisina, y ahí tengo la insulina Lispro, ¿sí? Esa es la correcta. La secuencia de aminoácidos de otras especies como cerdos y bovinos es muy diferente a los humanos, eso me olvidé ponerle en el resumen. No es súper parecida, solo hay algunos aminoácidos de cambio. Por ejemplo, con los cerdos tenemos un solo aminoácido de diferencia y con bovinos yo creo que 3 o 4. O sea, son muy similares las insulinas. El péptido C se mantiene unido a los péptidos A por puentes disulfuro intermolecular en la forma madura. No recuerden que el péptido C se corta para generar la forma madura, se pierde, ¿sí? Entonces acá la correcta es la A. Las hélices alfa son componentes primordiales de, recuerden, las queratinas. Las hélices alfa están tanto en queratinas pesadas como en queratinas ligeras. En elastina no hay, es desorganizado. En colágeno es triple hélice de colágeno. Por tanto, aquí las respuestas correctas son B y C. El proceso de maduración de procolágeno a tropocolágeno, ustedes recuerden aquí lo que hacemos es cortarle los extremos N y C terminales para pasar de aquí a aquí. Entonces, ¿requiere la hidroxilación? No, eso no pasa. Procolágeno a tropocolágeno ya se hizo antes. El ensamblado de la triple hélice ya se hizo antes. El corte de los extremos N y C terminales de la triple hélice, sí, esa es la correcta. La glicosidación no, ya se hizo antes. La formación de puentes disulfuro ya se hizo antes. Entonces, el paso de maduración es el corte de los extremos. La osteogénesis imperfecta de tipo 1 se caracteriza por todo lo siguiente, excepto los pacientes presentan huesos frágiles y riesgo elevado de múltiples fracturas, sí. ¿Es causada por un déficit de cadena de tipo alfa 1? Sí. Las hélices carecen de 84 aminoácidos. Bueno, eso van a tener que fijarse. Sí, es cierto, falta un pedacito de la alfa 1. ¿Es mortal en el periodo neonatal? No, es la única incorrecta, porque es la otra osteogénesis imperfecta la que es mortal. Y su curso clínico es más leve que las otras, sí. Entonces aquí lo único incorrecto es mortal en el periodo neonatal, ¿sí? Vamos a estructura terciaria. Gente, cuando hablamos de estructura terciaria estamos hablando cuando aparece el plegamiento. El plegamiento hace posible que aminoácidos que estaban muy lejos en la cadena se puedan relacionar entre sí por puentes disulfuro, por puentes de hidrógeno, por interacciones covalentes, etcétera, por interacciones hidrofóbicas, las que sean. Entonces aquí cuando hablamos de plegamiento, hablamos ya a partir de aquí, todas las proteínas que tienen estructura terciaria ya son proteínas globulares, ya son proteínas solubles. Las que llegan solo a estructura terciaria suelen ser monoméricas. Las que ganan más de una cadena ya pasan a estar en la característica de proteínas globulares de estructura cuaternaria.
¿Qué vimos nosotros dentro de ejemplos de proteínas con estructura terciaria? Vimos a proteínas plasmáticas. Yo les resumí aquí 3 de las más importantes: albúmina, proteína C reactiva y las inmunoglobulinas o anticuerpos. Cuando hablamos de la albúmina, es la proteína más abundante en sangre. La síntesis proteica de la albúmina se da en el hígado. Acá por favor agreguen que es en el hígado principalmente. Si el hígado falla, disminuye la síntesis de albúmina. Es una proteína que tiene 20 cargas negativas, súper cargada negativamente. ¿Y cuál es su función? Mantener el agua dentro del torrente sanguíneo, es decir, mantener la presión oncótica en sangre, y también transportar sustancias, ácido graso, medicamentos, vitaminas, se unen a la albúmina y la albúmina actúa como un carrier. ¿Qué otra proteína tenemos en plasma, en sangre? La proteína C reactiva. Es lo que se llama una proteína de fase aguda. ¿Qué es? Se considera una proteína de fase aguda? Una proteína que aumenta cuando hay una infección, cuando hay una inflamación en la primera fase del proceso infeccioso o inflamatorio. Esta proteína C reactiva está formada por 5 cadenas, o sea que en este caso ya pasa a ser de estructura cuaternaria, pero igual la vemos aquí porque está en sangre, ¿sí? ¿En qué condiciones aumenta la liberación de la proteína C reactiva? Cuando hay infecciones causadas por bacterias o infecciones causadas por hongos. ¿Por qué? Porque forma parte de nuestro sistema inmunológico adaptativo, activa al complemento y nosotros con eso tratamos de matar de manera inespecífica a bacterias y a hongos. Pero además de tener una respuesta inmune adaptativa, nosotros después tenemos una respuesta inmune ya, digamos, pensada, ¿verdad? Y dentro de esa segunda fase de la respuesta inmune están los anticuerpos, ¿verdad? O inmunoglobulinas. Aquí tenemos que saber que las inmunoglobulinas están formadas por 2 cadenas ligeras y 2 cadenas pesadas. Las cadenas ligeras se llaman L y las cadenas pesadas se llaman H. Dentro de las cadenas ligeras nosotros tenemos 2 variedades, kappa o lambda. Dentro de las cadenas pesadas tenemos 5 variedades diferentes. Alfa, que está presente en las inmunoglobulinas de tipo A. Delta, que está en la inmunoglobulina D. Epsilon, que está en las inmunoglobulinas de tipo E. Gamma, que está en las inmunoglobulinas de tipo G. Y mu, que está en las inmunoglobulinas de tipo M. ¿Sí? Cada uno de estos tipos de anticuerpos tienen funciones especiales. Las IgA están presentes en mucosa y también se secretan, por ejemplo, en leche materna o en saliva. Y suelen ser esos primeros anticuerpos que detectan patógenos en mucosas, ¿sí? Y en el caso de la leche materna son los anticuerpos que la mamá le pasa al bebé. La IgE media en procesos alérgicos. Si yo ahora tengo un asma por alergia, si tengo una dermatitis atópica y me sacan sangre, los valores IgE son los que van a estar elevados. Ahora, si tengo dengue y estoy en los primeros 5 días de mi infección, lo que me van a detectar va a ser IgM, es el primer anticuerpo que se genera en las infecciones y normalmente va del primero al 5.º día de la infección, el anticuerpo mayoritario IgM, y después ya desaparece. Después, ¿quién surge? Después ya el que se queda para defendernos, es decir, para generar como una memoria inmune, es la IgG. La IgG para algunos patógenos puede durarte toda la vida. Por ejemplo, te vacunas contra la fiebre amarilla y tenés anticuerpo contra fiebre amarilla de tipo IgG por toda tu vida ya, ¿verdad? Entonces, la IgG son los anticuerpos que llamamos de memoria. Todas estas inmunoglobulinas van a tener 2 tipos de dominio importantes. El dominio FAB, que está ubicado en el extremo N-terminal de las inmunoglobulinas y que su secuencia es variable, y que es la que reconoce al patógeno, es decir, lo que va a reconocer al antígeno, a esa parte de la proteína que no es nuestra, que reconocemos como algo extraño. Y el dominio FC, que está en el extremo C-terminal de todo el complejo y que la secuencia es constante, no es variable y cuyo objetivo es unirse al receptor de las células
que están del sistema inmune, ¿sí? Entonces, esa, digamos, es la estructura de los anticuerpos. Nosotros en medicina, ustedes le pueden pedir al paciente, quiero una electroforesis de proteínas. Entonces en el laboratorio se siembra la sangre del paciente y se hace una electroforesis. ¿Qué es lo que se suele obtener? Fíjense, primero el pico de albúmina. Quiero que se fijen acá, un pico súper alto y fino. Recuerden, es la proteína más abundante y es una sola proteína, por eso el pico es finito. Después tenemos las fracciones alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y gamma. ¿Qué características tienen todas estas fracciones? Que ya son más bajitas que el pico de albúmina. ¿Por qué? Porque su concentración es mucho menor. ¿Qué otra característica tiene? Se ven como un lomo de camello, ¿verdad? No es así un pico finito. ¿Por qué? Porque dentro de cada fracción hay muchas proteínas diferentes. Por ejemplo, fíjense, dentro del alfa 2 hay ceruloplasmina, hay hemoglobina, hay aptoglobina. Dentro del alfa 1 hay hormonas esteroides, ácido ciálico, transportadores de tiroxina, etc. Entonces, si ustedes se fijan, entonces, cuanto más ancha es digamos, la loma, la joroba, mayor cantidad de proteínas diferentes están dentro. Y sobre todo, gente, la que nos interesa es la fracción gamma. En la fracción gamma están todos los anticuerpos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Este es un paciente normal, el que ustedes acaban de ver acá, ¿está bien? Si el paciente tiene problemas con el hígado y no sintetiza albúmina, que vamos a ver, este pico va a caer. Entonces tenemos un paciente con hipoalbuminemia. Si el paciente tiene un daño renal y pierde proteínas por riñón, ¿cuál es la proteína que se va a perder mayormente? La albúmina. ¿Qué le va a pasar a este pico? Va a caer. Si el paciente tiene una infección, ¿qué va a aumentar? Los anticuerpos van a aumentar acá. Entonces la lomada va a ser más altita, pero igual va a tener la forma de loma, ¿verdad? Y cuando esta fracción gamma se hace como un pico igualito que la albúmina, eso es un tipo de cáncer, un cáncer de linfocitos B, donde un clon de linfocitos B se vuelve loco y comienza a sintetizar anticuerpos de manera disparada. Eso es un linfoma, ¿está bien? Entonces, ojo, el patrón de las proteínas a ustedes les puede dar muchos datos sobre enfermedades. Ahora, dijimos que en la estructura terciaria aparece el plegamiento. La pregunta es, ¿qué pasa si hay errores en el plegamiento? Y si hay errores en el plegamiento, hay enfermedades muy graves. Nosotros vimos con ustedes dos tipos de enfermedades. La del Alzheimer, uy, aquí se me pasó la H, está mal ubicada, la voy a corregir después, que se caracteriza porque hay una proteína normal que se llama precursor de beta-amiloide. Cuando todo está bien, hay enzimas que degradan a esta proteína y no pasa nada, no se agrega, pero en ciertas condiciones estas proteínas comienzan a cortar en sitios diferentes. Esas proteínas son las secretasas y termina generando un fragmento que se llama proteína amiloide 1,42 porque tiene 42 residuos. Este péptido se agrega y forma fibrillas y esas fibrillas son las que se denominan placas amiloides y estas placas amiloides terminan matando a las neuronas. Y entonces vemos en el paciente un proceso neurodegenerativo progresivo y que no tiene vuelta para atrás, ¿verdad? Entonces hay pérdida de memoria, cambio en el comportamiento, pérdida del control motor, etcétera, ¿verdad? Entonces es por la acumulación de esta proteína insoluble que no era normal en el cerebro de pacientes que no tienen esta patología, ¿sí? Entonces hay un error en el plegamiento. Y el otro tipo de enfermedad es el que vimos en los priones, que se llama en humanos Creutzfeldt-Jakob o Kuru en algunas tribus indígenas que hacían canibalismo, o vacas locas en las vacas, o Scrappy en las ovejas, donde lo que se ve es que estas proteínas, que se llaman proteínas priónicas, tienen una proteína precursora normal que se llama PRPC, esa es la normal. La proteína normal tiene todo, hélices alfa y es soluble, no se agrega. Pero en presencia de proteínas anormales, en presencia de priones,
estas hélices alfa cambian a láminas beta y la proteína normal se convierte en una proteína priónica que se llama PRPSC, de Scrappy, ¿verdad? Y esta proteína priónica se va generando fibrillas insolubles y termina también matando a las neuronas, generando un proceso neurodegenerativo, ¿sí? Esos fueron las dos patologías de error de plegamiento que vimos con ustedes. Entonces, con respecto a estructura terciaria, vamos a ver algunos ejercicios. Vamos al número 1. Dice, la electroforesis de proteínas del plasma. ¿Se acuerdan la figura que les acababa de mostrar acá? Esta, la electroforesis. De un paciente con insuficiencia renal terminal que pierde proteínas por orina. Entonces, gente, si el paciente pierde proteínas en orina, el pico más afectado que va a disminuir va a ser el pico de la albúmina. Entonces, en vez de ver un pico alto, vamos a ver un pico bajo, ¿sí? Entonces, ¿la electroforesis presentará un pico más alto de albúmina? No. ¿Un pico más bajo de albúmina? Sí. ¿Pico más alto en la zona alfa 1 y alfa 2? No. ¿Pico más alto en la zona beta? No. ¿Pico alto y fino en la zona gamma? No. Estos eran los linfomas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo correcto aquí? Un pico más bajo en la albúmina. Después, 2. Un paciente con una crisis de asma por una reacción alérgica intensa tendrá niveles elevados en sangre de, recuerden que reacciones alérgicas están mediadas por IgE. Bueno, entonces no le marqué acá la opción, no. Pero entonces la opción correcta aquí es esta, la C, ¿sí? IgE es la que aumenta en las alergias. El siguiente tema, en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, recuerden que aquí hablamos de priones, ¿verdad? Las proteínas PRP cambian de conformación de hélices alfa a láminas beta y se agregan formando placas. Sí, está correcto. Todas las proteínas de las células son sensibles a cambio de temperatura y sufren error de plegamiento. No es esa la causa del Creutzfeldt-Jakob, ¿sí? Un déficit de vitamina C conduce a fallas de entrecruzamiento. No, eso tenía que ver con colágeno y no es la causa de Creutzfeldt-Jakob. Las secretasas cortan en sitios diferentes a los normales y generan fragmentos insolubles que se agregan y forman placas. No, esto es Alzheimer. Aumentan la excreción de cadenas livianas de anticuerpos en orina. No, eso se da en los linfomas. Entonces, ¿cuál es la única correcta aquí? Las proteínas priónicas cambian de hélices alfa a láminas beta. En un paciente con su primera infección por dengue, y que está en su 5º día de fiebre, fase aguda, se podría esperar. ¿Niveles aumentados de IgA? No, eso era secretado en leche materna, no tiene que ver con el dengue. Niveles aumentados de IgE? No, eso es en alergia. Niveles aumentados de IgM sí es el primer anticuerpo que se secreta. Nivel aumentado de IgG no, tenemos que esperar al 6º día, al 7º día para tener niveles aumentados de IgG. Entonces, ¿quién aumenta primero en fase aguda? IgM. ¿Preguntas hasta aquí, gente? Doctora, Sí. es importante conocer esa cosa del fibrinógeno en el esquema ese de la albúmina y tal. Sí, yo no les puse aquí en el resumen, pero la pregunta es súper interesante. El fibrinógeno forma parte del plasma y el fibrinógeno es uno de los disparadores del sistema de coagulación, ¿sí? Si yo quito la sangre de mi paciente y pongo en un tubo con anticoagulante, es decir, que va a evitar la coagulación, cuando llega la sangre al laboratorio, el laboratorio va a poder analizar el plasma completo. ¿Por qué? Porque esa muestra contiene todavía fibrinógeno porque no se activó la coagulación, ¿sí? Si yo saco la sangre de mi paciente en un tubo seco que no tiene anticoagulante, lo primero que va a pasar con la sangre es que se va a coagular. Y el proceso de coagulación hace que el fibrinógeno pase de estar soluble a ser una fibra, a dejar de estar en el líquido, ¿sí? Y a comenzar a formar una red con los rojos y los blancos. Cuando esa muestra
llega al laboratorio, es decir, el tubo que no tiene anticoagulante, la muestra coagulada, y el laboratorio centrifuga, lo que queda arriba, el líquido que procesa el laboratorio, es suero, no plasma. ¿Me entienden, chicos? Entonces, ¿qué se hace en suero? ¿El laboratorio usa el suero para analizar? Sí, por ejemplo, la glucosa, el colesterol, el triglicérido, no sé, las hormonas tiroideas, todito se mide en suero. Entonces yo necesito sangre coagulada para eso. Pero la electroforesis de proteínas plasmáticas necesita plasma. Entonces, ¿qué necesito yo tomar en ese caso? Una muestra de sangre en un tubo con anticoagulante, ¿sí? Entonces, ojo, nosotros podemos tener dos cosas, plasma o suero. ¿Cuál es la diferencia? En el plasma está todavía el fibrinógeno y todas las proteínas de la coagulación. Y en el suero ya no hay fibrinógeno y proteínas de la coagulación porque ya formaron parte del coágulo. No sé si me expliqué. Sí, doctora, muchas gracias. Súper. Entonces, ojo con esa diferencia de esos dos términos, ¿sí? Pero igual, o sea, después ustedes van, cuando sean médicos van a tener que sacar los dos tipos probablemente, ¿sí? Ahora, gente, vamos a la última de proteínas. Nosotros tenemos estructuras cuaternarias, que son proteínas globulares solubles, pero que tienen más de una cadena. Y nosotros vamos a ver dentro de las proteínas globulares a las hemoproteínas. Y dentro de las hemoproteínas se incluye a todas las proteínas que tienen una parte proteica que se llama globina y que está unida a un grupo no proteico o prostético que se llama grupo hemo. El grupo hemo tiene una estructura orgánica no proteica que recibe el nombre de anillo tetrapirrólico y que en su centro tiene un átomo de hierro. En el caso de las hemoproteínas, ojo, el hemo siempre tiene al hierro en su estado más 2, no cambia su estado de oxidación, pero hay otras proteínas que tienen hemo como los citocromos donde el estado del hierro puede cambiar, pero nosotros nos centramos solamente en estas dos que vamos a ver, que es la mioglobina, que es monomérica, y la hemoglobina, que es tetramérica, que tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Entonces, en base a nuestro criterio, estas dos proteínas son globulares, la mioglobina llega solo hasta estructura terciaria y la hemoglobina ya es el ejemplo de estructura cuaternaria porque tiene muchas cadenas. ¿Qué características tienen en común estas dos hemoproteínas? Que a través de este grupo hemo son capaces de unirse a oxígeno. Esa es su función principal. ¿Qué diferencias tienen? Bueno, lo primero, mioglobina monomérica, hemoglobina tetramérica. ¿Qué otra diferencia tienen? La afinidad de las proteínas por el oxígeno es distinta. Y fíjense, aquí les muestro en el gráfico. Tenemos cómo se satura de oxígeno la mioglobina en la línea azul y en la línea roja ustedes ven cómo se satura la hemoglobina con oxígeno. ¿Qué significa eso? Yo voy a tener baja presión de oxígeno, voy subiendo la presión de oxígeno 10 milímetros mercurio, 20, 30, 40, 100. Y con eso voy cargando las dos proteínas, ¿verdad? Entonces, fíjense, nosotros aquí vamos a tener un dato muy importante que es qué cantidad de oxígeno es necesaria para saturar al 50% de la mioglobina o la hemoglobina con oxígeno. Ese dato de la cantidad de oxígeno necesaria para llegar al 50% de saturación se llama P50. En el caso de la mioglobina, fíjense, el P50 es apenas 2,8 milímetros mercurio, o sea, poquísimo. La mioglobina ve oxígeno y ya, chum, se une al oxígeno y se satura con el oxígeno rápidamente, ¿verdad? ¿Por qué es importante eso? Ustedes recuerden que la mioglobina está dentro del músculo esquelético, dentro del músculo cardíaco. Esos dos tejidos son súper activos metabólicamente, necesitan mucha energía para contraerse y por tanto necesitan mucho ATP. Y la única forma de generar ATP de manera eficiente es tener oxígeno para hacer cadena respiratoria, o sea, para hacer metabolismo aeróbico. Entonces es súper importante que todos los músculos tengan su
reserva propia de oxígeno. Entonces, el objetivo de la mioglobina es oxígeno para uso propio. Ella capta oxígeno lo más eficientemente posible para que solo el músculo lo pueda usar. Por eso tenemos una P50 bajita. Sin embargo, en el caso de la hemoglobina está dentro de los glóbulos rojos y con la sangre es capaz de recorrer desde los tejidos con células metabólicamente activas, donde el nivel de oxígeno suele ser bajo, donde hay más producción de CO2, hasta llegar a los capilares de los pulmones, donde la concentración de oxígeno es súper alta, que es la que se hace intercambio de gases con el oxígeno que respiramos, ¿verdad? Entonces, el objetivo de la hemoglobina es viajar, el objetivo de la hemoglobina es transportar oxígeno, cargarse de oxígeno en los pulmones y cederle oxígeno a las células en los tejidos. Y esa diferencia, fíjense, la curva ya les dice luego la diferencia, ¿verdad? La mioglobina tiene una curva hiperbólica, la hemoglobina tiene una curva de saturación como una S, es sigmoidea. ¿Qué significa eso? La mioglobina no tiene cooperatividad, no tiene alosterismo, la hemoglobina sí tiene cooperatividad y sí tiene alosterismo. Fíjense el valor del P50 de la hemoglobina, está alrededor de 25, es 10 veces más grande que el P50 de la mioglobina. ¿Por qué me importa el P50? Porque el P50 me relaciona la afinidad de la proteína por el oxígeno. Y la relación es inversa. ¿Qué significa, gente? Cuanto más chica la P50, más alta la afinidad. Cuanto más grande la P50, menor la afinidad. ¿Qué significa entonces que la mioglobina tenga alta afinidad por el oxígeno? Ni bien ve oxígeno ya captura. ¿Qué significa que la hemoglobina tenga una P50 mayor, que tiene menor afinidad por el oxígeno, porque ella es capaz de cederle oxígeno a los tejidos, ¿sí? Entonces, vamos a centrarnos ahora en hemoglobina. Tenemos que acordarnos, hemoglobina va a presentar cooperatividad. ¿Qué significa eso? Meter los primeros átomos de oxígeno cuesta muchísimo, pero después meter el segundo, el tercero y el cuarto ya es más fácil. Eso se llama cooperatividad. Y alosterismo significa que la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno se puede regular cambiando las formas de la hemoglobina. La hemoglobina tiene dos formas, una forma T o tensa, una forma R o relajada. ¿Qué característica tiene la forma T? Que tiene menor afinidad por el oxígeno, porque tiene una mayor P50. ¿Qué característica tiene la forma R? Tiene mayor afinidad por el oxígeno y tiene una menor P50. Traducido al cristiano, ¿qué significan estas cosas? Si yo tengo menor afinidad al oxígeno, significa que yo tengo más tendencia a ceder oxígeno a otros que capturar oxígeno. Si yo le cedo oxígeno a otros, ¿cuál es la forma de la hemoglobina que predomina? La forma desoxi. La forma tensa, la forma de hemoglobina desoxi, es favorecida por ciertos reguladores alostéricos, como el pH ácido. Si la sangre está ácida, vamos a favorecer la forma tensa. El 2,3-bifosfoglicerato, si hay 2,3-bifosfoglicerato, vamos a favorecer la forma tensa. Y si hay poco oxígeno en el medio, vamos a favorecer la forma tensa. Quiero que se fijen en una cosa importante. Ven en este gráfico la raya naranja. La raya naranja nos dice cuál es la presión parcial de oxígeno que hay en los tejidos. Miren, entre 20 y 40 máximo. Y la raya rosada que les muestra en el gráfico me dice cuál es la presión parcial de oxígeno que hay en pulmones. Fíjense, 90 a 100. Entonces, ¿qué podemos decir? Cuando la hemoglobina llega a los tejidos, ¿cómo es la presión parcial de oxígeno? Baja. ¿Cuál es la forma que se va a favorecer? La forma tensa. ¿Qué vamos a favorecer? Que la hemoglobina que tenía oxígeno le dé su oxígeno al tejido y se quede en forma desoxi, ¿sí? ¿Qué otra cosa nosotros vemos en tejidos? Los tejidos producen protones. Entonces el pH a nivel de las células metabólicamente activas es más bajo. Entonces eso también
hace el mismo efecto. Ahora, imagínense que la hemoglobina llega a los pulmones. ¿Cuál es la situación ahí? En pulmones vamos a tener que hay una altísima presión parcial de oxígeno. Normalmente en pulmones el pH es más alcalino. Entonces, ¿qué vamos a favorecer? Vamos a favorecer la forma relajada, que es la que tiene más afinidad por oxígeno, y entonces ahí la hemoglobina va a captar todo el oxígeno posible. ¿Y cuál es la forma que va a predominar? La oxihemoglobina. Y después seguimos otra vez el tránsito hacia los tejidos. ¿Entendieron, gente, cómo va eso? Porque es súper importante esto, ¿sí? Ahora, en el caso de la hemoglobina, nosotros vimos dos variantes importantes. Uno de ellos es la hemoglobina fetal o hemoglobina F. ¿Qué característica tiene la hemoglobina fetal? Que en la hemoglobina normal o hemoglobina A hay muchísimas lisinas en un bolsillo especial de la hemoglobina donde entra ese fosfato que está cargado negativamente. Este es un compuesto con muchas cargas negativas y entonces se fija con las cargas positivas de la lisina. Eso pasa en la hemoglobina normal, en la hemoglobina del adulto, en la hemoglobina A. Pero resulta que la hemoglobina F que está en el feto, todas estas lisinas son serinas, se cambian los aminoácidos. Entonces la serina tiene carga cero. Como la serina tiene carga cero, el 2,3-BPG no entra en ese huequito. ¿Qué característica tiene entonces? La hemoglobina fetal tiene menor afinidad por 2,3-BPG. Y ustedes recuerden que el 2,3-BPG favorecía la forma tensa. Entonces, ¿qué le pasa a la forma fetal? Como no tiene 2,3-BPG, su forma es más bien relajada, ¿verdad? Entonces, fíjense qué va a suceder acá cuando los glóbulos rojos de la madre que tienen hemoglobina A tienen contacto con los glóbulos rojos. Me van a disculpar un segundito, mi perrita me está por matar. Le voy a abrir la puerta y vuelvo con ustedes, ¿sí? Perdón por el break, pero demasiado quería irse al patio. Entonces, gente, cuando las células de hemoglobina A de los rojos de la madre llegan, siempre la madre le va a ceder oxígeno a las células del feto. O sea, el feto va a poder capturar oxígeno de manera mucho más fácil y las células maternas siempre van a tender a ceder ese oxígeno. Por eso tenemos ese sentido de transmisión, ¿sí? Después vimos un ejemplo, una hemoglobina mutante que es causante de la anemia falciforme que se llama hemoglobina S. ¿Qué característica tiene esta hemoglobina S? Hay una mutación puntual en la cadena beta, en la posición 6, que pasa de ser un glutamato en la proteína normal a valina. ¿Qué pasa cuando cambia este aminoácido? La hemoglobina que era globular, que era soluble, pasa a ser insoluble y comienza a formar fibras que se agregan dentro del rojo. Y esas fibras cambian la forma del rojo, que en vez de verse un disco bicóncavo, se ve como si fuera una hoz, ¿verdad? ¿Qué pasa con estos glóbulos rojos que cambian de forma? Son súper sensibles a la lisis y entonces el paciente se rompen los rojos y por eso tenemos anemias hemolíticas. Fíjense que aquí yo pierdo un aminoácido con carga negativa y gano un aminoácido con cadena lateral neutra. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la hemoglobina S tiene menos intensidad de carga negativa que la hemoglobina normal. Entonces, cuando nosotros hacemos una electroforesis, fíjense el ejemplo de la electroforesis acá, y yo tengo el polo negativo y el polo positivo y las migraciones hacia el polo positivo, la hemoglobina A es la más negativa, por eso es la corredora rápida. La hemoglobina S perdió cargas negativas, por eso corre más lento y se queda acá en el medio. Y ustedes van a ver que en la figura dice también hemoglobina C, es otro tipo de mutantes donde este mismo aminoácido glutamato 6 en vez de valina cambia por una lisina, entonces se vuelve todavía más positiva, por lo que corre menos hacia el ano, ¿sí?
Entonces, la electroforesis de proteína es súper importante para el diagnóstico de este tipo de hemoglobinas mutantes. Entonces, vayamos al tema, a los temas, a los ejercicios. Dice, la mioglobina se caracteriza por el cambio de la forma T a R en respuesta al pH del medio. No, ustedes recuerden que T y R solo tienen la hemoglobina, no la mioglobina. Presentar mayor afinidad por el oxígeno que la hemoglobina, sí. Recuerden que su P50 apenas chiquitita, es 2,5. Contar con un átomo de hierro más 3 como grupo hemo, no. Tanto la hemoglobina como la mioglobina tienen un átomo de hierro más 2. Presentar una curva de saturación de oxígeno sigmoidea. No, recuerden que la hemoglobina es la que tiene la curva de saturación sigmoidea. 2. El fenómeno de cooperatividad de la hemoglobina por el oxígeno hace referencia a la mayor afinidad de la hemoglobina por el monóxido de carbono que por el oxígeno. No. La menor capacidad de captura del oxígeno a altitudes elevadas por encima del mar. No. El aumento de la P50 para cada oxígeno, por cada O2 que se va uniendo a cada cadena. Y la opción D dice la disminución de P50. Bueno, acá tenemos entre estas dos, entre la C y la D están, ¿verdad? Ustedes recuerden que cooperatividad significaba que costaba mucho meter el primer oxígeno y que después todo era más fácil, ¿verdad? Si cuesta mucho meter el primer oxígeno, ¿cómo es la afinidad para el primer oxígeno? Baja. Y si es más fácil después, ¿cómo es la afinidad para los siguientes oxígenos? Más alta. ¿Me entienden? Y entonces ahí tenemos que acordarnos afinidad y relación con P50, ¿verdad? Si el primer oxígeno es de baja afinidad, ¿cómo es su P50? Alta. Si los oxígenos que vienen después son de mayor afinidad, como es su P50, menor. Entonces, ¿qué me está diciendo la cooperatividad? Yo comienzo con P50 altas y voy disminuyendo la P50. Se va haciendo más fácil meter oxígeno. Entonces, ¿cuál es la correcta aquí? La disminución de P50 por cada oxígeno que se va uniendo a la hemoglobina. Yo sé que eso lía mucho, parece un trabalenguas, pero tienen que escribir nomás, chicos, que cuesta significa alta afinidad y significa poco P50. Y que sea fácil significa que cuesta significa baja afinidad, alta P50. Y que sea fácil significa alta afinidad y baja P50. ¿Está? Eso es lo que tienen que escribir acá antes de mirar estas opciones. Vamos al número 3. Dice, un aumento del pH sanguíneo conllevaría a que se estabilice la forma de la hemoglobina y que disminuya, aumente su afinidad por el oxígeno. Aumento del pH sanguíneo significa medio alcalino. Ustedes recuerden, ¿dónde tenemos medio alcalino? En pulmones, ¿verdad? ¿Cuál es la forma de la hemoglobina que está presente en pulmones? La forma relajada, R. Y la forma relajada es la que tiene mayor afinidad por el oxígeno porque se carga de oxígeno, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que buscar acá? Algo que diga R y que aumente la afinidad. T, no. R y disminuya, no. R y aumente la afinidad. Esta es la opción correcta. La transferencia de oxígeno desde la hemoglobina A materna a la hemoglobina F del feto se da gracias a que la hemoglobina F tiene mayor afinidad por el 2,3-BPG. No, ustedes se acuerdan que no entra el 2,3-BPG a la hemoglobina fetal. Entonces, mayor afinidad por 2,3-BPG, la A y la B ya eliminamos. Ahora tenemos que fijarnos en la siguiente. Mayor afinidad por 2,3-BPG y menor afinidad por el oxígeno. Menor afinidad son las que tenemos que buscar. Mayor y mayor son las que eliminamos. Menor afinidad por 2,3-BPG, entre la B y la D tenemos que mirar, ¿verdad? Menor afinidad por 2,3-BPG y oxígeno, no, en realidad es menor por 2,3-BPG, pero mayor afinidad por oxígeno.
Vamos a la D. Menor afinidad por 2,3 ppg y mayor afinidad por oxígeno. Esta es la correcta. Por eso la mamá le puede ceder oxígeno al bebé. Chicos, preguntas aquí. Esto es un trabalengua. Yo sé que les complica mucho, pero necesito que miren súper bien esta diapositiva. En esta diapositiva tienen resumido absolutamente todo, ¿sí? Preguntas acerca de esta unidad, de este contenido. ¿Lograron entender? Sí, doctora. Súper. Bueno. Entonces, por fin